Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Yo creo que ya es evidente, después de todo lo que hemos desarrollado en nuestro culto, que el tema central de nuestra reunión hoy va a ser el Espíritu Santo. Pero no creo que haya sido necesario decir que vamos a hablar del Espíritu Santo para sentir que el Espíritu Santo está entre nosotros. Cuando yo veo a mi hermana brasileña, Fernanda, que se rompe y llora porque su papá está enfermo, yo lloro con ella. Nos conocemos desde hace un año, muy poco, pero no me hace falta 40 años para sentir su dolor. Cuando veo a mi amigo Alfredo, que viene de Suiza y cumple años, yo me alegro. Me alegro con él, porque él cumple años. Cuando veo a Gumi, que es de aquí, rinconero, además, y está entre nosotros, ¡qué alegría! Gumi, uno de los primeros conversos de esta iglesia, hoy está con nosotros. Este es el vínculo que tenemos, la unidad del Espíritu. Eso es lo que el Señor hace en su iglesia. Podemos sufrir y sentir el dolor y podemos alegrarnos y al mismo tiempo gozarnos. Eso es lo que el Señor ha hecho a través de su Espíritu Santo en su iglesia. Y de hoy hablamos del Espíritu Santo, hermanos, y lo hacemos a través de 1 Corintios capítulo 2. Ahí estamos en nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 2. Antes de leer el texto que hoy nos ocupa, dejarme explicaros algo importante. Para entender lo que ocurría en estos momentos entre los hermanos corintios, para entender bien lo que pasaba en la iglesia de Corinto, dejadme utilizar un ejemplo. Un ejemplo que no es sencillo, pero espero que el ejemplo haga sencillo que entendamos lo que ocurría con los corintios. El ejemplo que voy a utilizar es el hinduismo. Que levante la mano quien entienda completamente la religión del hinduismo. Es complicadísima, es muy rara. Pero dejadme explicaros qué ocurrió en el hinduismo y entenderemos qué pasó con los corintios. El hinduismo fue una religión que empezó simple, sencilla, con un sistema de sacrificios. Es una religión muy antigua. No es una religión verdadera, pero es una religión muy antigua. Verdadera en el sentido de que no es la verdadera religión que lleva a las personas a Dios. Pero es una religión que comenzó hace mucho con un sistema de sacrificios donde las personas iban, llevaban su ofrenda a Dios. Después se complicó cuando con el tiempo se transformó en algo más filosófico, en algo más místico, con muchas ramas, con muchas nuevas ideas. Estos últimos, con esas nuevas sabidurías, pensaron ser mejor que los primeros hinduistas. Eso es lo que ocurrió en el hinduismo, que los que llegaron después con esas nuevas ideas creyeron ser mejores, superiores a los primeros hinduistas. El hinduismo se convirtió en politeísmo, adoraban a muchos dioses y ahora entenderlo es complicadísimo. Os lo aseguro que es lo que estoy estudiando ahora mismo. Complicado. Pues bien, eso es lo que le ocurrió a los corintios. Eso lamentablemente le estaba pasando a nuestros hermanos en Corinto. Al evangelio que se les predicó, y la semana pasada nosotros vimos cómo se estructura el evangelio, cuál es el contenido del mensaje del evangelio, cuál es el patrón que seguían los apóstoles. A ese contenido del evangelio, a ese evangelio que se les predicó, algunos en la iglesia de Corinto añadieron sabidurías humanas. Dijeron, es demasiado simple, es demasiado sencillo. Vamos a añadirle algo. Y aquellos que añadían sabidurías humanas decían que eran más espirituales, que tenían más el espíritu que los demás. Por lo tanto, hubo algunos que se creyeron superiores a Pablo y superiores al resto de creyentes. Pensaron que eran mejores porque tenían más sabiduría que nadie. Ese es el contexto donde nosotros nadamos y nos movemos ahora en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el final del capítulo. Hoy vamos a estudiar el resto del capítulo 2. En esta primera lectura leeremos desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. ¿Por qué? Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Qué privilegio tenemos al juntos escudriñar tu palabra, Señor, lo cual sería imposible sin la ayuda y la intervención de tu Espíritu Santo. Lo confesamos y por eso te pedimos, Santo Espíritu, que tú abras nuestros oídos, que tú ayudes a nuestro corazón a recibir la palabra, que abras nuestra mente a poder comprenderla y muevas nuestra voluntad a querer aplicarla. Espíritu Santo, ayúdanos en este estudio y enséñanos. Que seas tú el que nos hable en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú el que intervengas con poder y podamos comprender lo que tú tienes que decirnos. Muchas gracias te damos, Padre Celestial, por tu presencia entre nosotros. Bendícenos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El gran problema de los hermanos corintios, el gran problema que tenía esta iglesia era que tenían al Espíritu Santo, pero bebían como si no lo tuvieran. Tenían al Espíritu Santo, pero vivían como si no lo tuvieran. O sea, buscaban la sabiduría, pero pasaban por alto que ya tenían la verdadera sabiduría de Dios. Habían recibido el verdadero mensaje, la verdadera sabiduría de Dios, pero seguían buscando nuevas sabidurías y así vivían como si no tuviesen la correcta. Fijaos, hermanos, el texto que hoy tenemos por delante, en este texto que hoy leemos, Pablo, el apóstol Pablo, va a poner un contraste entre los que tienen el Espíritu, los que son salvos, los hermanos corintios, y los que no tienen el Espíritu, los que no son creyentes. Este texto que tenemos por delante no es un contraste entre quién es más espiritual y quién es menos espiritual. De eso no va el texto. No lo malinterpretemos porque de eso no va. Va de aquellos que son salvos y tienen al Espíritu y de aquellos que no lo tienen. Estos, los corintios, estaban actuando como si no tuvieran al Espíritu porque no estaban entendiendo bien la sabiduría de Dios. ¿Qué quiero decir? Pues no estaban entendiendo bien en su plenitud lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. La obra de Dios a través de Cristo. No estaban entendiendo el contenido de la predicación. Lo que decíamos la semana pasada, que es una palabra en griego que dice kerigma. No estaban entendiendo el kerigma, no estaban entendiendo el contenido de la predicación, cuando en realidad, esto es lo triste, sí la podían entender. Por eso Pablo, ahora en este capítulo 2, exhorta, anima con fuerza a sus amigos hermanos de Corinto, porque ellos sí tenían el Espíritu Santo. Ellos sí eran convertidos. Pablo les ha llamado una y otra vez hermanos. Ellos formaban parte de la nueva era que Dios había introducido con la llegada de su Hijo. ¿Cuál es esa? La llegada del reino de Dios. Ellos ya formaban parte del reino de Dios que trajo su Hijo Jesucristo. El contenido del mensaje, dice Pablo, el contenido de la predicación les había alcanzado. Por lo tanto, si el Evangelio les había alcanzado, podían entender entonces la verdad que venía del Espíritu Santo. La podían conocer. Hasta aquí, Pablo se ha hartado, ha dicho una y otra vez, ha dicho hasta la saciedad que cuando fue a ellos no les predicó sabidurías humanas, no les predicó palabrerías, no les predicó esa sabiduría que corría por sus calles, esa filosofía que corría por sus plazas. Versículo 6. Sin embargo, sí les predicó sabiduría. Y aquí digo yo, aclárate, Pablo. ¿Les predicaste o no les predicaste sabiduría? Pues Pablo dice que sí les predicó sabiduría, pero no esa sabiduría que existía en ese momento.
O sea, no les predicó la sabiduría que corría por sus plazas, sino una muy diferente a la que los griegos en general estaban buscando. Una sabiduría superior a la que los griegos buscaban. Una sabiduría totalmente diferente a la de su tiempo. Dice el versículo 6 que era una sabiduría no de este siglo. Refiriéndose Pablo al siglo, a la era que acababa, a la era que estaba a punto de terminar, pues llegaba una nueva. La era en Cristo, la era del reino de Dios. Una sabiduría, dice el versículo 6, que le llevó a ellos, a los corintios, a la madurez. Esto hay que entenderlo bien. Porque nosotros buscamos la palabra madurez en nuestra mente y lo que entendemos es que Pablo está hablando de que ahora eran superiores espiritualmente, que habían avanzado en la espiritualidad. Y no es eso lo que se refiere esta palabra madurez, sino que ellos habían sido salvos. Una sabiduría, una predicación que les llevó a ser perfeccionados en Cristo. Esto simplemente quiere decir que Dios había llevado a los corintios, sí, al final, al propósito final que Él tenía para ellos. O sea, estar completos a través de la obra de Cristo. Dice el versículo 6, hablamos sabiduría, pero no la del siglo que estaba a punto de acabar, de la era que estaba a punto de terminar, sino sabiduría del nuevo siglo, la era del reino de Dios que estaba empezando con la llegada de Cristo. Acordaos que Jesús lo primero que dijo fue: el reino de Dios se ha acercado. Y Pablo les habla de ese mensaje. Y ese reino que Cristo trajo, versículo 6, iba a hacer desaparecer. Esto significa que hizo caducar, hizo abolir tanto a los gobernantes, versículo 6, hoy podemos decir que Jesús es el único rey verdadero, el único y eterno rey, como a su mensaje. No solo caducó el reinado de los reyes, sino que caducó el mensaje, esas sabidurías humanas. ¿Por qué? Porque como dice el capítulo 1, versículo 25, lo necio de Dios es mucho más sabio que todas las sabidurías humanas juntas. Por eso la sabiduría de Dios ha caducado, hecho caducar todo mensaje, toda sabiduría humana. El versículo 7 que hemos leído explica la naturaleza de esa sabiduría de Dios. ¿Cómo la describe Pablo, esa sabiduría de Dios? Pues lo primero que dice de esta sabiduría de Dios es que es un misterio. Y aquí es cuando nuestras mentes del siglo XXI empiezan a funcionar. Un misterio. ¿Qué es esto? Un misterio. Se convierte en algo todo muy místico, pero no nos confundamos. En la Biblia, hermanos, un misterio no es algo que no se puede entender porque es muy complicado y por lo tanto es inaccesible. No, eso no es un misterio. Nuestra mente piensa en misterio y piensa en algo que es inaccesible, algo que no podemos comprender, algo que jamás podremos ver, pero no, eso no es lo que significa un misterio en las Escrituras. Es precisamente todo lo contrario. Un misterio en la Biblia es algo que no se sabía antes, que no se conocía antes. En otras palabras, Dios lo había ocultado a nuestros ojos. Dios había hecho que no se supiese, pero que ahora ha sido revelado en la historia por medio de Cristo y se puede comprender por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso es un misterio en la Biblia. Algo que estaba oculto, que Dios hizo que estuviese oculto, pero en el momento determinado lo reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy tú y yo, este misterio oculto lo podemos conocer porque el Espíritu Santo nos lo revela. Por lo tanto, la sabiduría de Dios, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La salvación para el hombre por medio de un Mesías crucificado. Esa sabiduría de Dios ha estado oculta mucho tiempo. Pero Dios decidió revelarla, mostrarla, publicarla a voz en grito por medio de la llegada de su Hijo Jesucristo. Lo que Dios, versículo 7, determinó antes de los siglos. Esto es algo que Dios decidió antes de que Él dijese hágase la luz. Esto lo decidió Dios en su Trinidad, en su estado trino. Decidió con el Espíritu, con el Hijo, que así sucediese antes de los siglos. Eso que estaba así guardado se ha hecho realidad ahora. Es palpable ahora, se ve ahora. Jesucristo, el segundo Adán, está redimiendo todas las cosas. Lo que el primer Adán no pudo hacer,
¿Qué es lo que no pudo hacer? Extender la fama, la gloria de Dios por el pecado. No pudo extender esa gloria de Dios, ese nombre de Dios, esa fama de Dios. Lo que el primer Adán no pudo hacer, Cristo lo ha completado perfectamente. Cristo proclama la gloria de Dios. Lo que el primer Adán no pudo hacer, ser de bendición, poder hacer que la bendición llegase a las demás generaciones, Cristo lo ha logrado. Cristo es la bendición a las naciones. Cristo ha bendecido hoy a muchos pueblos. Y qué bueno, dice el versículo 7, qué bueno que lo haya hecho para nuestra gloria. Mucho cuidado aquí, que no nos traicione nuestro pecado, nuestra mente, nuestro orgullo, nuestro ego. Hay que entender qué quiere decir para nuestra gloria. Y quiere decir dos cosas muy importantes. La primera es que Cristo no lo hizo para nuestra vergüenza. No lo hizo para pisarnos y decir, os habéis equivocado, lo habéis hecho fatal, os vais a enterar, os voy a demostrar cómo se hacen las cosas. No lo hizo para nuestra vergüenza, lo hizo para nuestra salvación. Más aún, lo hizo para nuestra glorificación. Eso es lo que quiere decir. Lo hizo para que un día nosotros pudiésemos estar cara a cara frente a nuestro Dios por toda la eternidad en un estado perfecto. En un estado glorificado. Para eso lo hizo. Por lo tanto, podemos decir que lo hizo para nuestro beneficio. Los gobernantes, dice el versículo 8, los sacerdotes, los filósofos, los maestros, los reyes, los pensadores, los sabios, se suponían que debían haberlo entendido. Se suponía que ellos sí lo debían haber comprendido, pero no lo hicieron. ¿Qué cosa? Me parece algo interesantísimo. Triste, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque el mejor sistema religioso que existía en la época, los judíos, con su sistema de sacrificios, con sus leyes, con la palabra de Dios, el mejor sistema religioso que existía en la época, los judíos, y el mejor gobierno que existía en la época, los romanos, con toda su estructura política, no lo entendieron. No lo comprendieron. Los romanos estaban orgullosos de su justicia y los judíos orgullosos de su religión y ninguno de los dos lo entendieron. No lo comprendieron. Esto lo llama el comentarista Gordon Fee la ironía divina. La ironía divina. ¿Qué quiere decir Gordon Fee? Dejadme leerlo para vosotros. Este hermano dice que aquellos que estaban tratando de deshacerse de Jesús crucificándolo, judíos y romanos, estaban en realidad llevando a cabo la voluntad previa que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No lo habían entendido. Y sin entenderlo, hicieron lo que Dios quiso, lo que Dios había preparado antes. Hermano, Jesús es el rey de este nuevo tiempo. Jesús es el rey de este nuevo reino. Jesús es la bendición a las naciones. Jesús fue quien trajo la bendición a las naciones. ¿Os acordáis de lo que Dios le prometió al patriarca Abraham, al primero? En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, de ti saldrá un pueblo y de ese pueblo va a nacer el Salvador que será la bendición a las naciones. Jesús es la bendición a las naciones, es el rey. Si ellos, los romanos y los judíos, lo hubieran entendido así, versículo 9, no hubieran crucificado a Jesucristo. No lo hubieran hecho. Le hubiesen puesto la alfombra roja. Hubiesen lanzado una enorme alfombra roja y le hubiesen aceptado como quien es, el rey. Nunca entendieron, especialmente los judíos, los que tenían la palabra de Dios, nunca entendieron lo que quiso decir el Antiguo Testamento. Nunca entendieron lo que quiso decir el salmista en el Salmo número 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia. Ese era el llamado. Líderes, adorad al Señor. Y si no queda claro, dice, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. No entendieron ese mensaje claro del Antiguo Testamento. Caifás,
El sumo sacerdote, el representante de la religión, no lo entendió y por eso hizo un plan para acabar con Jesús. Pilatos, el representante del gobierno, el rey, tampoco lo entendió. Y hermanos, la razón de ese fracaso es que a Jesús solo se le puede nombrar Salvador y Señor mediante la revelación del Espíritu Santo. Por eso fracasaron. A Jesús solo se le puede poner en lo más alto si el Espíritu Santo de Dios lo revela a la persona. Y eso, ahí donde acabamos de llegar, es lo que Pablo quería que entendiesen los corintios. Que tenían al Espíritu Santo y que por lo tanto podían entender que el mensaje que habían recibido es el correcto y adorar a Jesús como Rey. Por lo tanto, si es el mensaje que Pablo quería que entendiesen los corintios, es el mensaje que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que la revelación del Espíritu Santo es vital para la iglesia. La guía y revelación del Espíritu Santo es vital para cada uno de nosotros. De ahí la idea del versículo 9. Un versículo que es sacado del texto de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Es verdad que no es exactamente igual, que no es literal, sino que Pablo verbaliza algo parecido a Isaías 64, 4 y dice, está escrito, esto es cierto, es así. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿El qué está escrito? Lo que nadie pudo ver, ni oír, ni entender acerca de los caminos de Dios. Eso es lo que Dios ha preparado, ha decidido revelar por su Espíritu Santo. ¿Para quién? Para aquellos que le aman. Esa es la decisión de Dios, revelar esto a través de su Espíritu Santo, implicando Pablo con esto algo muy interesante, que para los que rechazan su sabiduría, para los que se niegan a aceptar el contenido de la predicación, es imposible entenderlo. ¿Por qué? Sencillo, porque no tienen al Espíritu Santo. Esto afirma el versículo 10, que es la clave, hermanos. El versículo 10 es clave en nuestro texto. Esto es lo que quiere decir el versículo 10, que la sabiduría de Dios solo puede ser comprendida por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque solo el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos revela la obra hecha por Cristo, nos hace entender la sabiduría de Dios a través de ¿qué? De la palabra de Dios, que curiosamente también ha sido inspirada y revelada por el mismo Espíritu Santo. Grandioso. Y que se atreviesen a decir que Pablo no tenía sabiduría, que no era elocuente en su mensaje. Y con estas palabras Pablo les acaba de dejar claro, cristalino, que la salvación no era de ellos. No venía por ellos, no venían por sabidurías humanas, viene de Dios, viene del Espíritu, viene por la predicación. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? La predicación que les llegó transformó sus vidas a través del poder del Espíritu Santo. Y también les dice Pablo, implícitamente, que los dones que tenían no les hacían superiores, porque no eran propios, no eran suyos, venían de Dios. Y para que entiendan todo esto aún más, les pone un ejemplo, versículo 11. Dice, porque entre los hombres, entre nosotros los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, no esas sabidurías humanas, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Una analogía perfecta. Suena un poco redundante. A lo mejor la habéis leído y habéis dicho, una sencilla, no, sencilla no tiene nada. Es muy sencilla. Muy sencilla, hermanos. Y quiero explicarla para vosotros porque vamos a entender perfectamente el mensaje de Pablo. Esta analogía va a hacernos entender todo lo que el texto quiere decir. Fijaos, existe un principio filosófico griego que estos corintios entenderían perfectamente porque eran griegos. Existe un principio filosófico griego que dice,
lo semejante solo puede ser conocido por lo semejante. ¿Estamos? Bien. Lo semejante solo puede ser conocido por lo semejante. Por lo tanto, los corintios escucharon esta analogía y la entendieron a la perfección. Porque ya sabían que lo semejante solo puede ser conocido por lo semejante. Por lo tanto, los hombres, por nuestra propia cuenta, en nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia sabiduría, no podemos conocer a Dios. No poseemos la cualidad que nos permite conocer a Dios y la sabiduría de Dios. Si solo lo semejante puede ser conocido por lo semejante, entonces solo Dios, Espíritu Santo, puede conocer a Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios se convierte para nosotros en el vínculo vital entre nosotros y Dios. En el vínculo necesario para que nosotros podamos conocer a Dios. Y el Espíritu Santo, dice el texto, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, no se nos olvide, es el que hace posible que nosotros recibamos ese conocimiento. Así como la única persona que sabe lo que pasa dentro de la mente de uno mismo es uno mismo, yo no puedo saber lo que estáis pensando ahora mismo. Alguno tiene cara de McDonald's o pollo asado, pero vaya, no pasa nada. Eso son imaginaciones mías. No es que vosotros estéis pensando eso, pero es así. Yo no puedo saber lo que estáis pensando. Solo uno sabe lo que está pensando y nadie más. Pues así también solo Dios, Espíritu Santo, conoce a Dios. Nadie, dice Pablo en el versículo 11, ni gobernantes, ni reyes, ni filósofos, ni maestros, ni sabios. Nadie conoce los pensamientos, la sabiduría de Dios, solo el Espíritu Santo. Hermanos, solo yo puedo saber lo que estoy pensando y nadie más. A menos que yo elija voluntariamente revelar, verbalizar mis pensamientos a quien yo quiera. Yo puedo pensar una cosa, me la guardo, nadie se entera. Se la digo a alguien, se ha enterado. Yo he decidido revelarla. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu de Dios, que siendo Dios mismo, conoce la mente de Dios. No es que el Espíritu Santo tenga que ir por la eternidad, por el cielo, buscando a Dios a ver lo que está pensando. No. Él lo conoce, Él es Dios. Es el único que nos permite que nosotros podamos conocer a Dios. Por eso dice el glorioso versículo 12, nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos, esto quiere decir, para que entendamos y aceptemos ¿el qué? La sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? El mensaje predicado, el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo ha llegado ese Evangelio a nosotros? Gloria a Dios, gratuitamente. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra? Por gracia. Gratuitamente ha llegado a nosotros. De tal manera, hermanos, que el Espíritu Santo es la clave de todo. El Espíritu Santo es la clave de todo, absolutamente todo. Fue la clave de la predicación de Pablo, fue la clave de la conversión de los corintios, fue la clave de la comprensión de estos del contenido de la predicación, que es la verdadera sabiduría. El Espíritu Santo es la clave de todo, clave de la predicación, clave de la salvación, clave de que entendamos lo que la Escritura dice. Y termina Pablo en el versículo 14 diciendo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya lo hemos explicado al principio de nuestro estudio, hermanos. Pablo aquí en el versículo 14 diciendo hombre natural no se está refiriendo a un cristiano que comienza, a un cristiano que empieza, a un cristiano sencillo. No, con hombre natural Pablo está diciendo claramente no converso, que no ha conocido al Señor. Ese es un hombre natural. Y sabiendo esto, entendiendo esta verdad, nosotros podemos entender todo el pasaje, entender todo lo que Pablo quiere decir. Pablo está queriendo decir que los hombres naturales, que los no convertidos, no es que sean incapaces
de comprender las cosas del Espíritu, no. Sino que por no tener al Espíritu Santo, por no tener la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, no aceptan, rechazan la obra del Espíritu Santo. No es que no lo puedan entender, es que de primeras lo rechazan. Por eso, para que una persona se convierta, o lo hace el Espíritu Santo, o no lo puede hacer nadie. Porque de primera, dice el versículo 14, para ellos son necedad. De primera, para ellos son locura. Malinterpretan, maljuzgan, rechazan. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Y al decir en el mismo versículo 14, espiritualmente, Pablo no se está refiriendo a quienes tienen un nivel de espiritualidad mayor. Dice en el versículo 15, más concretamente, el que es espiritual. Pablo no está diciendo que hay niveles de espiritualidad, no está diciendo aquellos que tienen un nivel de espiritualidad alto, sino que está afirmando que solo se puede entender por el poder del Espíritu Santo, para aquellos que tienen el Espíritu Santo. Para Pablo, ser espiritual o discernir espiritualmente significaba simplemente tener al Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Buenas nuevas. ¿Cómo, Iván? Sí, estos son buenas nuevas. Tremendas buenas nuevas. Especialmente para aquellos que comienzan en el Evangelio. No necesitan un nivel espiritual alto para entender y ser guiados por el Espíritu Santo. No necesitas 20 años de iglesia sin faltar un domingo, un jueves, una reunión de matrimonios o lo que quiera que tengamos durante la semana. No hace falta graduarse para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de su palabra y ser guiados por ella. Ya, el que tiene a Cristo puede entender a Cristo. El que tiene al Espíritu puede entender lo que está escrito. Sí, poco a poco. Sí, despacio, pero lo va a entender. Lo va a comprender, lo va a aceptar, lo va a seguir y va a permitir que la guía de su vida sea el Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso cierra Pablo este discurso. Dice, el que tiene al Espíritu, el espiritual, no se encuentra con esa desventaja. No tiene ninguna desventaja. Tiene la bendición de que puede discernir el proceder de Dios. Por supuesto, no va a entender todo de Dios. Y aquí tengo que deciros una noticia que a mí me impactó muchísimo hace ya unos años. Me impactó y me dolió. Hasta que supe entenderla en su totalidad. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Ni en toda la eternidad. Ponle todos los ceros que quieras, a los años que quieras. Ni en toda la eternidad vamos a entender, comprender a Dios en su totalidad. Porque entonces no sería Dios. Eso a mí me molestó porque yo creía que cuando íbamos al cielo yo ya iba a conocer a Dios todo. Pero entonces Él dejaría de ser Dios. Ni en toda la eternidad vamos a conocer a Dios. Lo que Pablo está queriendo decir es que vamos a ser capaces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, a conocer las cosas que son referentes a la salvación, referentes a su voluntad revelada. Vamos a poder leer la Biblia y comprenderla, entenderla, aceptarla. Las cosas que anteriormente para nosotros estaban ocultas y que Dios ahora ha revelado a través de su Hijo Jesucristo, y tú y yo, como creyentes, podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo. Pregunta indirectamente el versículo 16, ¿por qué podemos entender la forma de pensar de Cristo? Si dice que tenemos la mente de Cristo, ¿por qué podemos entender la mente de Cristo? Sencillo, porque tenemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por eso podemos entender la forma de pensar de Cristo. Pero, ¿cuál es y fue la forma de pensar de Cristo? Aquí es donde nosotros tenemos que agarrarnos bien. Aquí es donde viene, como dicen los americanos, el punching line, cuando llega el golpe definitivo. Porque decimos, tenemos la mente de Cristo, el Espíritu nos revela cómo piensa Cristo, cómo pensaba Cristo. Hermanos, hay que recordar, y si no recordar, saber, entender hoy que la mente de Cristo estaba y está orientada a la obra y el impacto del reino de Dios en la tierra. Eso pensaba Cristo. Eso hizo que Cristo se moviese en esa dirección. Estaba 100% enfocada en la obra del reino. ¿Cómo lo sabes? Lo dijo Jesús.
No lo tengo que saber yo. Él mismo lo confesó. Juan capítulo 4, versículo 34. Al principio de su ministerio, antes de que todo se pusiese a rodar, después de hablar con la mujer samaritana, Jesús, no yo, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Eso he venido a hacer. He venido a establecer un reino. He venido a traer bendición. He venido a traer salvación. Y eso es lo que voy a hacer. Pero al final de su ministerio, cuando estaba a punto de ser colgado sobre una cruz, morir y al tercer día resucitar para luego ascender a los cielos, Jesús en su oración, en esa preciosa oración de Juan 17 por sus discípulos, dice Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Hermanos, la meta de Jesús fue el reino. Jesús pensaba 100% en el reino. ¿Por qué lo sabemos? Piensa en el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces habremos escuchado el Padre Nuestro? Si vives cerca del Colegio de la Marina, te lo ponen en altavoces a las 12 del mediodía. ¡Bum! Un Padre Nuestro ahí, gritando ahí, y lo puedes escuchar una y otra vez. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Esa oración que Jesús nos dejó como una guía. El Padre Nuestro, hermanos, revela esta verdad, que Jesús estaba centrado en el reino. Dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Así se haga tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo. Que tu reino se establezca aquí, que lo que sucede en el cielo se establezca aquí sobre la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el impacto del reino de Dios, esta es la bendición del reino de Dios. Hay pan para cada día, hemos sido perdonados, podemos perdonar, hemos sido librados del mal, hemos sido librados de las consecuencias del pecado. Por eso Jesús termina diciendo, porque tuyo es el reino. Establece tu reino porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, jamás. Amén. Hermanos, Jesús pensaba en el reino. Por eso Pablo, que escribe a los Corintios, tiene mentalidad del reino. Entiende que debe estar centrado en la obra del reino. Hermanos, eso es lo que Jesús quería que ocurriese en la tierra. Eso es lo que Jesús quiere que ocurra a los hombres. Que la bendición del reino llegue a nuestras vidas. Por lo tanto, estoy seguro, estoy 100% convencido que el Espíritu Santo quiere que su iglesia haga lo mismo. Se enfoque en la obra del reino. Y por eso el Espíritu Santo nos inspira y nos lleva a trabajar en el reino de Dios. Cada uno en donde estamos, cada uno con nuestros dones, cada uno con nuestra capacidad. Trabajamos y nos esforzamos por el reino. Hermanos, que la meta sea el reino de Dios. Ese debe ser una bonita meta para tu vida. Escríbelo en algún sitio, póntelo en el frigorífico donde lo veas todos los días. Que mi meta sea el reino de Dios. Nuestra mente debería estar más enfocada en el reino, más enfocada en las cosas de Dios. Mi mente debería estar más partícipe, ser más intencionales, que cada día que me levante yo diga, Señor, ¿cómo hoy puedo ser utilizado para tu reino? ¿Cómo hoy cuando vaya al trabajo puedo ser utilizado para extender tu reino? ¿Cómo hoy cuando lleve a mis hijos al colegio puedo hablar con esos padres y ser utilizado para que tu reino se extienda? Hermanos, tenemos que dar más por el reino que para el resto de cosas de nuestra vida. Ayer era sábado. Y todos sabéis mi forma de pensar. Yo creo que el sábado es un día para que la familia pueda disfrutar, pueda estar junta, puedan hacer cosas. Pero aquí, muy temprano, hombres vinieron a extender el reino, a trabajar por el reino, a esforzarse para que este edificio pueda ser mejor para nosotros. Eso es pensar en el reino. Eso es levantarte y decir, hoy me toca trabajar físicamente para el reino. Porque, hermanos, el don del Espíritu Santo no se nos dio para hacernos creyentes mejores. El Espíritu Santo no ha venido a nuestra vida para hacernos creyentes especiales. No. Hermanos, el Espíritu Santo no vino a crear clases. No. Ayer escuchaba en las conferencias de misiones en las que participé este fin de semana algo muy interesante que me llamó la atención. Es verdad que el Espíritu Santo no vino a establecer clases
entre los hermanos. Pero ¿sabéis qué? Los cristianos nos graduamos. Y yo cuando escuché eso digo, ¿cómo nos graduamos? Hay niveles entonces. Sí, hay niveles. Pasamos de ser siervos a ser siervos inútiles. Esa es nuestra graduación. A eso aspiramos. Pasamos de ser los primeros a ser los últimos. Hermanos, el Espíritu no se nos dio para crear clases, se nos dio primero para comprender, entender el precioso mensaje, la preciosa predicación, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nuestras vidas. Y luego también para darnos la capacidad especial de enfrentar las circunstancias en este mundo. Acordaos de lo que dijo Gordon Fee la semana pasada. Este comentarista dice, la meta que tiene el Espíritu Santo para el creyente no es llevarlo, transportarlo, sacarlo de esta era presente, sino darnos el poder para vivir en ella. Hermanos, el ser espirituales no conduce al elitismo. No puede hacernos pensar que somos más espirituales que el del lado. El ser espirituales debe conducirnos a una comprensión más profunda del misterio de Dios, a entender mejor el mensaje de Dios. Y ahora que lo entendemos, por la revelación de su Espíritu Santo, tenemos que vivir acorde al mensaje que hemos recibido. Cuando lo comprendemos gracias a que el Espíritu nos lo revela, entonces ahora nosotros somos responsables para vivir con la ayuda del Espíritu conforme a lo que hemos leído. Hermanos, no podemos subcontratar espiritualidad. Este es un concepto que me impactó tremendamente. No podemos subcontratar espiritualidad. Y el Señor hoy nos está llamando a no subcontratar espiritualidad. Nosotros somos responsables del mensaje que Dios revela a nuestras vidas. No podemos subcontratar lo espiritual. ¿Qué quiere decir, Iván? Ya lo has dicho 4 veces y todavía no te has explicado. ¿Qué quiere decir eso de subcontratar espiritualidad? Os lo explico muy sencillamente. Nosotros no podemos orar y decir, Señor, alcanza a mi vecino que está perdido y ni una vez compartirle el Evangelio. Subcontratamos espiritualidad. Decimos, a ver, cuando viene el pastor, invito a mi vecino y el pastor le habla el Evangelio. No podemos subcontratar espiritualidad. El mensaje ha llegado a nosotros. Gracias al Espíritu Santo lo entendemos, somos responsables de llevarlo a los demás. No podemos contratar a otros. Y si te voy a llevar a la iglesia, que allí hay alguien que habla y que te dice, está bien, no pasa nada. Pero no podemos eludir nuestra responsabilidad. El Espíritu ha llegado a nuestras vidas, gloria a Dios. Nos ha salvado, gloria a Dios. Podemos entender lo que dice la Biblia. Pero hay un desafío para la iglesia. Una iglesia que no anda tras ese desafío sola. No va a ese desafío sola. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Y dice Jesús, Él os dará las palabras que debáis hablar en el momento oportuno. Confiemos en la obra del Espíritu, quien inspira, quien salva y quien nos hace entender. Y por supuesto, obrar conforme a su voluntad. Padre, gracias por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ha revelado ese misterio oculto a nuestras vidas. Ciegos estábamos, Señor, y ahora podemos ver. Muertos estábamos, incapaces de poder alcanzar la vida, pero tú nos levantaste, nos diste vida, abriste nuestros ojos y por tu Espíritu Santo podemos conocerte. Ábrenos el entendimiento, Señor. Que podamos ver cada día más de ti, de tu gloria, conocerte mejor, entenderte mejor, para poder servirte mejor. Tú lo has prometido. Nosotros creemos en tu promesa, que cuando viniese el Espíritu Santo, Él nos iba a enseñar todas las cosas. Enséñanos, Espíritu Santo. Enseña a tu iglesia, dirige a tu iglesia, para que tu iglesia pueda vivir el Evangelio donde quiera que vaya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.